¿Qué tal, amigos de San Pablo? Es una alegría estar nuevamente con ustedes en esta segunda semana de junio para compartir un aspecto de la riquísima e interesantísima vida del apóstol San Pablo. Y el tema para hoy que les propongo es el tema de la conversión. Es más, la vocación y conversión. Y es que de hecho se ha discutido mucho entre los estudiosos de la vida y de la obra del apóstol San Pablo, si es que podemos decir que fue llamado, es decir, que tuvo una vocación, o si realmente fue una conversión. Y también sobre eso se ha discutido, porque recordemos que cuando hacia el año 35, Pablo, de la era cristiana obviamente, Pablo va camino a Damasco, en Siria, perseguir a los cristianos, a traer los prisioneros a Jerusalén para que fueran juzgados ante el Sanedrín. Allí es cuando le sale al encuentro Cristo resucitado y le da un vuelco radical a su existencia. Pero precisamente ese acontecimiento nosotros lo interpretamos como una conversión, por ese vuelco radical. Sin embargo, algunos cuestionan que sea conversión porque dice, él era irreprochable, y en la carta a los Filipenses de hecho lo dice. Yo, en cuanto al cumplimiento riguroso de la ley, era irreprochable, irreprensible. Sí, pero es que su conversión fue algo mucho más profundo que un cambio, diríamos nosotros, de actitudes, de comportamientos. No, su cambio fue radical, de todo el ser. Entonces sí, efectivamente fue una conversión, pero también fue una vocación. Allí el Señor Jesús, que salió al encuentro, resucitado, lo llamó para convertirlo en el gran apóstol de los gentiles, de los pueblos paganos, de los pueblos no judíos, de los que no creían en el Dios Yahvé del pueblo de Israel. Pues esa conversión del apóstol San Pablo, nosotros la podemos interpretar como modelo y paradigma de lo que es la vida cristiana. Porque este apóstol Pablo antes era el Saulo de Tarso, fervoroso defensor de las tradiciones judías, de la ley judía, que no eran solo los 10 mandamientos, el decálogo. En realidad, por este tiempo, ya la ley judía se había convertido en un peso de al menos 613 preceptos, prohibiciones y prescripciones en conjunto. Y eso que Pablo defendía tan apasionadamente, descubre tras su encuentro con el resucitado, que no puede ser más el centro de su existencia. De ahora en adelante, el centro de su vida es Cristo muerto y resucitado. Y ese es el que le da ese giro radical a su existencia. Por eso, podemos nosotros decir que desde la perspectiva de la conversión del apóstol San Pablo, la vida cristiana es fundamentalmente una experiencia de gratuidad, del amor de Dios que sale a nuestro encuentro, como salió al encuentro Cristo resucitado del gran Saulo para transformarlo en el apóstol de las naciones. Es una experiencia del amor de Dios. Toda vida cristiana, toda conversión que vivamos tiene que nacer desde allí, de una experiencia del amor de Dios, porque quien toma la iniciativa es el Señor, no somos nosotros. Pero también esa conversión tiene que abarcar no solo actitudes y comportamientos externos, tiene que ser un cambio de todo el ser, de toda la mentalidad, de los principios y criterios que rigen la existencia. Y eso es lo que vivió el apóstol San Pablo. Por eso fue una conversión, diríamos nosotros, ontológica, de todo el ser de Pablo, no solo moral, no solo de actitudes o de comportamientos. También para nosotros entonces la vida cristiana implica ante todo eso una nueva manera de ser. Por supuesto, si somos personas nuevas, también lo que hagamos llevará ese sello de novedad. Pero la conversión del apóstol Pablo fue también y ante todo un proceso. Es verdad que tuvo un centro, digámoslo allí, en el encuentro con Cristo camino hacia Damasco, un punto que la representa, pero toda su existencia, no solo como preparación, sino sobre todo de allí en adelante, fue un proceso de conversión. Y fue un proceso de conversión además orientado a una misión, porque su conversión, hecha posible por Cristo, era en función de que Él llevara el mensaje de Cristo resucitado a todos los pueblos paganos,
que hiciera resonar ese mensaje de salvación hasta los confines de la tierra. Y en ese sentido, la conversión del apóstol Pablo también representó un regreso a la comunidad, un reconocer que la conversión necesariamente nos devuelve a ser iglesia, a ser comunidad. Para nosotros también, queridos hermanos y hermanas, la conversión cristiana, la vida cristiana entendida como un camino de continua conversión, como un proceso de cristificación, que fue lo que vivió el apóstol Pablo, debe llevarnos a la misión en contexto de comunidad, de ser iglesia, discípula misionera. Pues creo que nos podemos por hoy quedar con estas ideas breves, sencillas, para pedir la intercesión del apóstol San Pablo, de modo que también nosotros podamos vivir nuestra vida cristiana como un camino de continua conversión, como una vocación a cristificarnos, a configurarnos cada vez más y mejor con Cristo. Que Dios los bendiga.